Esta mañana el atril me queda bastante bajito. Voy a intentar. Saludarles. Bueno, esta es la segunda oportunidad que me da el Señor y los pastores para compartir con la iglesia de Robledo. ¿Año qué, pastor? Estuvimos acá compartiendo, año 2021, 2020, 2021. Por ahí todavía se sentía lo de la pandemia. Hubo que venir con tapabocas. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes. Hemos estado en este proceso porque el Señor en este periodo administrativo de la iglesia en el distrito, como decía el pastor Jolín, me ha permitido estar allí acompañando a mi pastor Eder Payares, que es el ministro distrital. Y como lo decía el pastor, además de que somos amigos y estamos en una constante conversación, compartir. Hoy me dijo que vamos a comer en la finca. Entonces cuando dijo finca yo me emocioné, mi esposa también, y después dijo no, en la finca allí debajo de los mangos en el patio del colegio. Y yo, listo, pues vamos a la finca. Entonces ahí vamos a comer hoy en la finca. Bueno, nuestros hijos les envían saludos. El mayor es Oscar, que tiene 23 años, se graduó de ingeniería civil el día viernes de la Universidad de Medellín, gracias al Señor. Él es ministro de alabanza también en la parte de percusión, batería. Rodolfo, que es el segundo, que está en 9º semestre de Ingeniería de Diseño Industrial del ITM, aquí cerquita, en la sede de acá. Él es el director de la alabanza en la iglesia y él canta y por ahí como que toca un poco de guitarra. Y Samuel David, que está en 11, termina este año el bachillerato con la bendición del Señor. Él hace parte de audiovisuales, en cámaras, en las proyecciones. Allá todavía nosotros seguimos proyectando los cultos en vivo por nuestro canal. Entonces ellos trabajan en esa área. Ellos les envían saludos. Quiero entonces también honrar, ustedes son privilegiados, tienen acá al vicepresidente de la Iglesia Nacional, nuestro pastor John Luis Chávez. Es un privilegio, y una de las cosas que le damos gracias al Señor en este distrito es que, bueno, acá están los de la Junta Asesora, está el 50% sin incluir al presidente, porque el presidente, bueno, está acá por cuestiones, pero el 50% de los que hacen parte de la Junta estamos pastoreando acá en las iglesias de Medellín. Amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 9 de ese pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9. Amén. Voy a leer entonces este versículo y ustedes me siguen. Dice: todo aquel que es nacido de Dios, no que, porque hay una razón. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Padre, gracias por esta palabra que ha sido leída y que vamos a estudiar en esta mañana con mis hermanos de la iglesia de Robledo. Te ruego, Espíritu Santo, que tú seas moviéndote en medio de esta enseñanza y hablando a nuestra vida, a cada uno de los acá presentes. Pero además, Señor, quiero pedirte, Espíritu Santo, que tu presencia en medio nuestro, mientras enseña esta palabra, obre en convencimiento de aquel que hoy necesita abrir su corazón para recibirte como Salvador, de aquel que necesita reconciliarse contigo, pero también de aquel que necesita un milagro. Tu presencia traiga hoy sanidad, Señor. Y atamos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo, y toda persona malintencionada en tu nombre, Jesucristo, atamos ahora. Y declaramos, Señor, tu presencia y tu libertad en este lugar para gloria de tu nombre. Amén. Hay un problema que ha venido causando daño en el seno de
la iglesia aún desde los inicios, y ha sido el tema de cómo el ser humano hemos querido buscar cualquier estrategia para tratar de justificar comportamientos, actitudes, y en su mayoría que van en contra de los principios de la palabra del Señor, de la ley de Dios, de la palabra del Señor. En la Biblia uno encuentra muchísimos ejemplos, personajes, grupos sociales. Por ejemplo, personajes, uno recuerda al primer rey de Israel, a Saúl, justificando a veces comportamientos. Uno encuentra grupos de la nación de Israel como el grupo de los levitas, los de la familia de Coré, de Datán, justificando comportamientos y comportándose de manera incorrecta, pero tratando de justificar esto. La iglesia, los primeros 3 siglos, la iglesia fue presionada y fue atacada, y en el seno de la iglesia se filtró de una manera sagaz algunas prácticas que no eran conforme a lo que realmente Dios enseña tanto en la ley como en la palabra. De hecho, uno de los primeros que atacó, una de las cosas que se quiso filtrar en la iglesia, fue el apóstol Pablo en sus cartas, tratando de direccionar a la iglesia de los gentiles a través de cómo algunos judíos estaban tratando de hacer que los gentiles también judaizaran, que practicaran lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, y querían meter dentro de la doctrina de la gracia y la salvación por Jesucristo el que también tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el día de reposo y todo eso. Y Pablo en sus cartas comienza a atacar esto y comienza a corregir esto. Pero luego se levanta un pensamiento y una herejía, y es la que esta carta y el apóstol Juan va a tratar de corregir, y es una herejía que se conoció a partir de entonces como el gnosticismo. Y el gnosticismo comienza con algunas ideas dentro de los pensadores. El gnosticismo está Platón, tratando de buscar de qué manera podían ellos entender que si Cristo era Dios, ¿cómo así? Que para el pensamiento de ellos tenía que tener un cuerpo, no podía ser posible porque Dios no podía hacerse humano. Y en busca de este pensamiento ellos comienzan a idearse cosas. Entonces comienzan a pensar, bueno, listo, aceptamos una deidad de Jesucristo, pero Él realmente no es totalmente humano. Y se crea una línea de pensamiento y una herejía en la que se cree que Jesucristo entonces es Dios, pero no con un cuerpo real humano, sino con algo parecido al humano. Eso se le conoció como el docetismo. Y con ese pensamiento ahora entonces tratan de decir, bueno, pero ¿cómo vamos aquí para nosotros poder llevar una vida en paz? ¿Cómo vamos a tratar de definir, de concretar esto? Y ellos llegan a algunas conclusiones. Ellos dicen, bueno, la materia del cuerpo es mala, y por lo tanto a ella hay que tratarla de alguna manera fuerte para tratar de controlarla. Y ya para los tiempos, cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 21 y 23, él habla como ya están levantando algunas ideas diciendo, no, que hay que prohibir hacer esto, no hagas esto otro. Y él dice cosas que son solamente doctrinas de hombre y que no obran realmente para la salvación. Y entonces, en conclusión, se llega en el pensamiento del momento en que escribe Juan esta carta, en que, listo, lo que haga el cuerpo, y estoy aquí tratando de resumir muchas cosas, no va a afectar lo que haga el espíritu, porque el espíritu es santo y en el espíritu está la conexión con Dios y todo está bien. Entonces llegan a una conclusión, listo, el hombre entonces puede con el cuerpo pecar, hacer lo que quiera,
en tanto que tenga un espíritu en conexión con Dios. Y el apóstol Juan escribe entonces esta carta para tratar de corregir esta práctica que ya viene tomando fuerza, en la que muchos de los seguidores de este pensamiento, de esta doctrina, vivían una vida de pecado porque el cuerpo le seguía en el todo la libertad al pecado. Mientras tanto, ellos decían que en el espíritu andaban bien con Dios. Y lo que va a hacer entonces el apóstol Juan por el Espíritu Santo es corregir esta línea de pensamiento, de doctrina. La pregunta aquí entonces es ¿por qué hoy, después de tanto tiempo, deberíamos hablar un poco, y que la palabra de Dios que en este pasaje está hablando, deberíamos pensar un poco en eso? Porque, mis amados hermanos, algunas ideas de esos pensamientos todavía hoy siguen afectando la vida de muchos creyentes. Y uno se encuentra muchos creyentes diciendo: es que Dios sabe mi debilidad y conoce que yo tengo esta debilidad, y Él sabe. Encuentra uno a veces personas diciendo: Chuchito sabe que yo soy débil en eso y Él me entiende. Dios conoce. Y comenzamos a tratar de justificar eso diciendo que Dios conoce, que Dios sabe, que Dios es amor y que Él... Y muchas personas viven también cada rato cayendo en lo mismo y pidiendo perdón, y otra vez cayendo en lo mismo y pidiendo perdón. Y se vuelve un asunto repetitivo, para lo cual entonces la palabra del Señor, y he titulado la enseñanza de hoy, nos responde a esto. Todavía no estamos ahí, se adelantaron mucho. Regrésenme por favor al primero. Primero, el título de lo que quiero hablar hoy en este texto es razones para no practicar el pecado. Y vamos a estudiar algunas razones en este pasaje bíblico y en esta carta, en este capítulo, de por qué el creyente no debe practicar el pecado, de por qué el creyente debe vivir una vida como lo está diciendo aquí el texto bíblico, una vida ordenada, una vida transformada, una vida nueva. Primero, es hacia allá, ¿verdad, pastor? ¿Será que pasa? ¿Cuál es la del lado izquierdo? No, pero no me la pases toda. Gracias. Regresa. Primero, hay un desacuerdo. ¿Por qué no debemos practicar el pecado? Porque hay un desacuerdo entre el pecado y la ley de Dios. Vamos a mirar el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infracción, de la que alude aquí el texto, es mucho más que transgredir la ley de Dios, porque lo que está describiendo allí la palabra de Dios es una actitud constante de rebelión, que consiste en vivir como si no existiera ley, o en el caso cuando hay ley, tratar de ignorar la ley. El pasaje bíblico está diciendo que hay un desacuerdo entre el pecado y la ley. Ahora bien, ¿qué debería un nacido de nuevo anhelar en el día a día? Vamos a mirar lo que nos dice este siguiente pasaje. Aquí no pasa, pastor. Vamos a leer el Salmo 119:34. Dices: dame entendimiento y guardaré tu ley. Hasta allí, no me le des clic. Déjalo hasta allí, por favor. Regrésate. Gracias. Y la cumpliré de todo corazón. Miren el desacuerdo que hay entre el pecado y el que quiere practicar la ley de Dios o la palabra del Señor. Porque el que quiere practicar
lo que Dios dice, la palabra dice claramente en el Salmo 119:34 dice que el anhelo que tiene ese hombre o esa mujer es cumplir de todo corazón la palabra del Señor. Amén. Pero miren lo que sigue diciendo ese mismo Salmo. Y en el versículo 77 dice: vengan a mí tus misericordias para que viva. Porque, dígale al que está a su lado, dígale, porque la ley de Dios es mi delicia. Amén. Entonces no puede haber un acuerdo entre el pecado y la ley del Señor. Por lo tanto, entonces, lo primero que va a derribar aquí el Espíritu Santo por medio de el texto que acabamos de leer de Primera de Juan es: si somos de Cristo, si hemos nacido de la simiente del Señor, entonces no puede estar el cuerpo desconectado del espíritu, porque tiene que haber una unidad entre el cuerpo y el espíritu, y tiene que haber un nuevo nacimiento. Y cuando hay un nuevo nacimiento, entonces el anhelo del que nació de nuevo es amar, desear, deleitarse en la palabra del Señor y no en el pecado. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Ahora sí le damos a la siguiente. Lo que es importante entonces que todo nacido de Dios debe saber es esto que dice este pasaje. Vamos a darle clic, por favor. Ah, está aquí. Pero miren que le oí, ¿no? Es este. Le he dado todas las veces posibles, pero no quiere conmigo. Romanos 7, 12 y 22 dice: lo que todo nacido de Dios debe saber. De manera que la ley, si ustedes quieren pueden leerlo conmigo. La ley a la verdad que es, y el mandamiento como es, y justo y bueno. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces, ¿cómo está diciendo que el mandamiento del Señor es santo? Y que la ley de Dios es santa. Y que por lo tanto, siendo que esta es la que ahora va a direccionar, va a mover la vida del nuevo nacido en Dios, entonces el anhelo, el deseo del nuevo nacido es deleitarse en el mandamiento santo, justo y bueno de Dios. Para lo cual, que dice entonces el apóstol Santiago cuando escribe su carta, y en el capítulo 4 versículo 17 que señala, dice: y al que entendiendo que el mandamiento es santo, que conoce el mandamiento de Dios, que conoce la ley de Dios y sabe que es santa y que ahora debe vivir por ella, y no lo practica, es decir, sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo le he contado? Como pecado. Amén. Entonces no puede haber una desconexión entre mi cuerpo y mi espíritu, porque debe entonces todo mi ser responder a una vida en concordancia con la santidad de Dios. Y por eso es que no hay acuerdo entre el pecado y la ley de Dios. Amado hermano, Dios es santo y sus palabras son santas. No hay entonces ningún acuerdo entre la ley o la palabra de Dios y el pecado. Por lo tanto, si usted y yo decidimos vivir bajo los mandamientos del Señor, bajo los principios de su palabra y caminando en salvación, entonces usted y yo no podemos seguir practicando el pecado. Amén. Porque no hay concordancia en eso. Entonces hemos visto una primera razón, hay un desacuerdo entre el pecado y la ley.
vamos a mirar una segunda razón por la cual no debemos practicar el pecado. La segunda razón es que no hay compatibilidad entre el pecado y la obra de Cristo. Miremos el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Precisamente, amados hermanos, Cristo murió fue para santificarnos o hacernos santos, ya que es la única forma o la única vida que nos libera de la condenación. La santificación es totalmente incompatible con el pecado. Por ello, es importante recordar cada día lo siguiente: ¿qué hizo Dios por nosotros? Miremos el texto bíblico que tengo acá para recordar qué hizo Dios. Segunda de Corintios 5:21, que nos dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios lo trató como ¿qué? ¿Para qué? Para que en Él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. Wow. Oiga, cuando el pecado toca la puerta del pensamiento, una de las cosas que debería inmediatamente un nacido de Dios recordar es: ¿qué hizo Dios por mí? Y cuando pienso en eso, cuando usted piensa en eso, lo primero que debe recordar es: ¿cómo es posible que Dios se haya encarnado, hecho hombre? Y en la condición de hombre me vio con tanto amor, con tanta misericordia, que tomó el lugar mío para ir a la cruz a morir por mí y se hizo pecado. Tuvo que sufrir el oprobio, el rechazo, lo maldijeron, se burlaron de él, para él llevar allá en la cruz, en su cuerpo, lo que merecíamos nosotros. Si fuera esa sola la única razón que tuviésemos en la vida, yo creo que es más que suficiente para que nosotros todos los días, cada vez que despertemos, le demos gracias al Señor y le pidamos: Señor, ayúdame hoy, porque quiero agradarte con mis pensamientos, con mis palabras, con mi comportamiento, porque tú fuiste a la cruz, te pusiste en mi lugar y te hiciste pecado por mí para darme la oportunidad de la salvación, para santificarme. Yo creo que el Señor es digno de darle aplauso, de darle la gloria, la honra, la alabanza a Él, a su nombre. Pero miren este otro pasaje que me parece extraordinario y que lo usamos mucho para el matrimonio, porque en realidad es una analogía, pero qué interesante este texto de Efesios 5:25 al 27, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó ¿a quién? Y he puesto allí unas subrayados que dice: y el amor de Cristo por nosotros lo mostró de la siguiente manera. Primero, se entregó a sí mismo por mí, para santificarme, dígalo allá usted, para santificarme, para purificarme, para lavarme por la palabra. Y miren eso que sigue, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, cuando el Señor fue a la cruz a morir, y murió y resucitó, lo que Él está esperando de la iglesia, porque lo que Él hizo allá en la cruz, su sacrificio, es para que sea una iglesia santa. Es más, uno no quiere, ¿verdad?, que le lleguen las arrugas ni las canas, ni ver a su esposa que se ponga, Señor, amén. Y el Señor espera ver una iglesia
rejuvenecida, pura, limpia. Ver una iglesia que se deleite en ella. Una iglesia que cuando él perciba el olor de ella, olor de vida, olor fragante, porque es un creyente, un hombre, una mujer que cada día, dependiendo del Señor, de su gracia y de su misericordia, busca y anhela por la palabra ser fiel a Dios, agradar al Señor. Levante sus manos allí, dígale: Señor, ayúdame para agradarte. Esa es la iglesia que espera a Cristo ver cada día. Por eso entonces la obra de Cristo, que fue morir para santificarnos, para limpiarnos, y allí lo está describiendo, espera una iglesia santa. Amén. No puede haber entonces un creyente diciendo: no, es que el Señor me entiende y yo por ahí pego mis canitas de vez en cuando y hago mis pecaditos, y como hay un dicho por ahí que dice que el que peca y reza empata, entonces yo me agarro de eso. Ese no es lo que el Señor Jesucristo espera de usted ni de mí. Amén. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Amados hermanos, la obra de Cristo precisamente fue tomar en su cuerpo el pecado que nos tenía condenado a la muerte eterna y a morir eternamente. Esta obra maravillosa y única, lo que produjo fue nueva vida y salvación para nosotros. Y eso no lo tenía ninguno de ustedes ni yo antes de recibir a Cristo. Ninguno de nosotros tenía eso. Solamente el día que usted y yo recibió a Cristo como Salvador y permitió que en su vida el proceso de santificación, de renovación, se vaya efectuando y sus pensamientos y sus actitudes van cambiando, es a partir de entonces que podemos decir: ahora soy salvo en Cristo. Amén. Ahora tengo la salvación. Entonces la pregunta aquí es: si en el mundo de pecado no teníamos la salvación, ¿qué razón hay para todavía querer darle oportunidad al pecado? No hay ninguna razón, iglesia. Porque ahora en Cristo tenemos la salvación, la vida eterna, la nueva vida. Aleluya. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? La vida que no se encuentra en ningún otro lugar. Vivamos para Él cada día. La tercera razón, aunque aquí tenemos, aquí dentro de esto tenemos otro, pero es que no me pasa. Hágala ya, hermano, por favor, de la cabina. Dale, por favor. Gracias. Miren esto, que es interesante. En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: el resultado de su obra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren esa palabra, la subrayé y la puse en negrilla del Espíritu Santo. Allí el escritor dice: en ninguna manera. No se puede. La gracia no va a abundar porque después de usted de haber reconocido que es pecador y recibido a Cristo, ahora dice: para que la gracia abunde voy a seguir entonces otra vez pecando. No, dice en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto, miren esa palabra, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todo lo que muere en esta vida, ¿qué es lo que sucede? Desaparece. ¿Acaso hemos visto aquí un familiar que murió y ya después al tiempo cuando lo vemos es otra vez aquí? No, el que murió dejó de existir. La muerte lo que hace es eso, desaparece. Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, subrayado y en negrilla, ¿en qué? En la misma vida de antes, en vida nueva. Amén. Dígale usted, al que está a su lado, dígale, vivamos esta vida, en esta vida nueva en Cristo. La mejor vida que puede existir. Desde el año 90 hasta ahora estoy viviendo esa vida. Tres motos que están al frente necesitan que, por favor, colaboren. Gracias. Vida nueva. Hay un himno viejito que dice: vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Recordarlo, ¿cierto? Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva porque Cristo pagó mi deuda. Y nuestra identidad con Cristo entonces es que morimos con Él para resucitar con Él en una vida diferente. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Lo tercero, muy rápido, quiero acá terminar. No me colabora esto, Pastor John Luis. Y no le estoy metiendo la uña como usted me dijo. La tercera razón por la que no debemos practicar el pecado es que Cristo, oiga esto, Cristo, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Bueno, el versículo 8 así lo dice. El que practica el pecado es de ¿quién? ¿Por qué razón? Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Para esto apareció el Hijo de Dios, dígale al que está a su lado, para deshacer las obras del diablo. Yo creo, mis hermanos, que este es el punto cumbre o elevado de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque resulta que aquí es realmente donde se define qué es lo que controla nuestra vida. Aquí no hay, hermanos, intermedios, no hay cosas intermedias. Aquí es o eres de acá o eres de acá. Lo que está diciendo el texto es: o eres del Señor o eres de quién, del diablo. No hay intermedios. Aquí no hay como que, no es que yo soy como medio evangélico, pero también me pego mis escapaditas. No. Estudiando este pasaje, haciendo el devocional con mi familia, analizábamos cómo el apóstol Juan va llevando esto desde lo poquito como con mañita, pues es un término costeño. Y cuando llega al versículo 8 y al versículo 10, él dice, ya les voy a decir la realidad de esto. Al punto que quiero llegar es: o tú eres un nacido de nuevo y eres hijo de Dios, o si no lo eres, eres un hijo del diablo, y no te pongas a engañarte. Y punto. Y este es el punto determinante de la vida en Cristo. O somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, odiando el pecado y rechazándolo cada día. Y por supuesto que nuestra condición, y eso lo voy a decir ahorita al final, vamos a tener situaciones en las que vamos a pecar. Pero nuestra vida no anhela el pecado, sino que lo rechaza. Porque usted y yo hemos nacido de nuevo. Hombre, morimos allá al mundo de pecado, al diablo que nos tenía enredado allá con todas sus cosas, y ahora nacimos de nuevo para vivir con Cristo una vida en Él, y no cualquier vida, una vida nueva, eterna, perfecta, santa, una vida, aleluya, que en ningún otro lugar, ni el dinero, nada la puede dar. Solo la sangre preciosa de Cristo, solo la gracia perfecta de Cristo puede dar esta vida.
Jesús. Ahora bien, lo que dice aquí el pasaje, el texto, y quiero que ahorita me acompañen, vayan buscándome esos versículos que está ahí. Alguien, por favor, un caballero, primero me busque ese texto y me lo va a leer. Gálatas 2, 18 y 20. Es que lo que hizo Cristo fue destruir las obras del máximo pecador de la historia, que se llama Satanás, el diablo. Por lo tanto, entendamos lo siguiente. Primero, ahí está colocado, literal A: un cristiano no puede hacer lo que Jesucristo, su Señor, destruyó. ¿Qué dice Gálatas, por favor? Capítulo, voy a pedirle un caballero. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Sí, tranquilo, esa es una versión que... Pero la Reina Valera le da un peso fuerte. ¿Quién tiene la Reina por ahí? Por favor. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, ¿Qué es lo que pasa? transgresor me hago. ¿Y qué dice el otro versículo? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y hay otro versículo que les di ahí, que es el versículo. ¿Qué dice el 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Wow. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a leerlo todo, vamos a decirlo todo fuerte, porque es: con Cristo estoy juntamente, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo la puse con fuerza, hermano, porque podía haberle colocado no debe, pero yo le puse la fuerza no puede. Porque a veces en el no debe, entonces nos quedamos, pero sí. No puedo ser un pecador, no puedo ser un practicante del pecado. Yo soy un hijo de Dios nacido de nuevo. No. La simiente que ha nacido en mí, la simiente que Dios trajo en mí por medio del Espíritu, la nueva simiente de Dios que es santa, no me debe dejar ser un practicante del pecado. Ahora, hay algo más. Quiero que le den allá, hijo, el literal B, porque ya me cansé acá con esto. Y es que uno que ha nacido de nuevo no vive para el pecado. Romanos 6, 5 al 7. Voy a pedirle a una mujer, esa de voz de trompeta, de fuerte, que se ponga en pie y lea este pasaje. Dale clic al siguiente literal, por favor, los que están allá. Gracias. Romanos capítulo 6 y versículos 5 al 7. Ese ahí, gracias. ¿Quién lo tiene? ¿Qué mujer tiene el texto? Léanlo las dos, en coro. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A fin de que no qué? Sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, termina diciendo el Porque texto, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. el texto está diciendo que nosotros morimos en Cristo y resucitamos en el Señor. Y nuestro cuerpo, está hablando literal, nuestro cuerpo ya no es un esclavo del pecado. ¿Han escuchado la canción de nuestro hermano? Ya no soy un esclavo del temor. ¿Tú la recuerdas? Yo soy hijo de Dios. ¿Amén? Tienen ganas de cantar, gloria a Dios. Y el versículo 8 del texto que estamos estudiando, dale a el siguiente literal, dice que es las obras que son destruidas, claramente dice que son las obras del pecado. Dice allí,
el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Y cuáles son las obras del pecado, del pecador, de Satanás? Pecado, rebelión, tentación, tiranía mundial, persecuciones, acusaciones de los santos, instigación de los falsos maestros. El poder de la muerte, escuche esto, está dentro de las obras que destruyó Cristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, él lanza unas preguntas retóricas. ¿Dónde está, oh muerte, tu amigo? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque el poder de la muerte era el pecado. Ahora en Cristo, el pecado ahora quedó. Jesucristo lo venció. Y ahora en Cristo el pecado no tiene poder ni autoridad. Por lo tanto, la muerte y la condenación eterna no tienen ningún poder sobre los que hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Cristo, el Señor, destruyó eso. Las obras que Cristo destruyó, está allí la condenación eterna. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Dele una sonrisita al que está más cerca de usted y dígale: tú y yo tenemos vida eterna. Así no le guste al diablo. Así no le guste. Amén. Satanás, el diablo, aún sigue operando en este mundo. Pero la palabra del Señor nos dice que ya fue derrotado porque Cristo lo derrotó. Entonces, un hijo de Dios no sigue las enseñanzas y las prácticas del diablo, porque si usted dice ser hijo de Dios y hace lo que el diablo dice, entonces usted no es hijo de Dios, sino el texto dice es hijo del diablo. Eso suena duro, ¿cierto? Menos mal que el pastor John Lee es el que me va a invitar a almorzar, entonces ellos no me van a dejar sin almuerzo. Es que estas verdades ahorita se están como, a veces las predicaciones están, a veces sí hay que decir esta verdad. Porque la realidad, mis amados hermanos, que lo que está sucediendo, este asunto de terremotos casi todos los días y una cosa y otra y guerra, esto lo que nos está mostrando es que esto está cerquita. Esto está cerca. Y hay que estar preparado. Amén. Hay que estar preparado porque se acerca ese rapto de la iglesia. Y una cosa que quiero preguntar al terminar este punto es lo siguiente. La Biblia dice que viene el día en que toda su actividad, la actividad del diablo, perversa y destructiva, dejará de ser en todo el universo. Y dice Apocalipsis 2:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. La pregunta aquí es fuerte, pero yo me la hago también, porque tengo que hacérmela y se la hago a ustedes en esta hora, es: ¿quiere usted ser lanzado con el diablo al lago de fuego? No. Entonces, si eso es así, no podemos seguir escuchando sus ideas y siguiendo sus principios. Hay que escuchar al Dios de la vida para ser librado del lago de fuego y del azufre, de arte. La muerte segunda, dice la palabra. Vivamos como hijos de Dios. Amén. Y voy a concluir para pedirle después a los ministros de alabanza que suban con esta última razón para no ser practicantes del pecado. Y es que esperamos que esto funcione. Milagro, que están intercediendo. No hay acuerdo entre el pecado y el ministerio del Espíritu Santo. Déjamelo allí nomás. Gracias. El versículo 9, que fue el versículo con el que iniciamos,
dice claramente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amados hermanos, la razón entonces de esto es que somos nuevas criaturas, lo cual es supremamente claro en las Escrituras al llamarlo, allí está, nuevo nacimiento. Dice Juan 3:5, una conversación de Jesús con Nicodemo, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Esta es una obra misteriosa, mis amados hermanos, pero es una realidad. El nuevo nacimiento es una cosa rara, pero es una realidad. Es una realidad. Y opera en la vida de cada cristiano para darle una nueva naturaleza al hacerlo morir esa naturaleza pecaminosa en él. La naturaleza vieja o pecaminosa de la que habla 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué fue lo que pasó? He aquí todas son hechas. ¿Quién es el que obra esto? El Espíritu Santo. Amén. Por eso, si hay alguien en el que usted y yo debemos consentir cada mañana y cada momento y cada atardecer y cada noche, es el Espíritu Santo de Dios. Consentirlo, hablarle en tu monólogo interno: gracias, Espíritu Santo, eres tan bueno, eres el que me guía, el que me iluminas, el que me enseñas, eres el que me hablas allí, me susurras cuando en mi pensamiento quiero coger el mal camino, quiero hacer algo malo. Tú me susurras, Espíritu Santo, tú me recuerdas la palabra. ¡Wow! ¡Qué obra preciosa la del Espíritu de Dios! Es más, dale por favor al otro literal. Él es el único que comienza a producir en la nueva vida en Cristo. Él es el que comienza ahora a producir nuevo fruto en la vida de cada uno de nosotros. Y miren lo que dice Gálatas 5:22 al 24. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, y se deleitan ahora en el fruto del Espíritu de Dios. Amado hermano, mientras usted se va colocando en pie y cantamos con el ministerio de alabanza, yo trataré allí de pegarme en algo. Quiero decirle lo siguiente. Escúcheme esto. El Señor no enseña perfeccionismo. De otra manera se contradiría él mismo cuando dice que el que dice que no tiene pecado le hace el mentiroso. En la misma carta, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, lo dice. Pero, escuche bien, cuando el Espíritu Santo acá está hablando de que no debemos ser practicantes, lo que está diciendo entonces es que el cristiano debe caracterizarse no por el desprecio a la ley o a la palabra de Dios, sino que debe caracterizarse entonces porque el pecado para él no debe ser algo natural. El pecado para usted y para mí no debe ser algo natural.
Por eso, mis amados hermanos, no es normal ni natural que se casen hombres con hombres, aunque para el mundo lo sea, para usted y para mí, no. Por eso no es normal y no es natural para nosotros el mentirle a nuestro hermano y al pastor cada vez que la embarré en algo, enseguida le echo la mentirita. Yo la saco aquí barata, le voy a echar la mentira. Nadie me vio. Eso no es normal ni debe ser natural en su vida. Porque usted y yo hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura con nuevos anhelos y deseos. Amén. Y pare de contar lo que el mundo dice natural. El mundo ha naturalizado eso cuando dice la mentirita piadosa no es pecado. El relativismo dice no hay verdades absolutas. Todos tenemos verdades. Así que no hay verdades absolutas. Eso no es normal. Sí hay verdades absolutas porque hay un Dios absoluto con una verdad, con verdades absolutas por la eternidad. El cielo y la tierra pasan, pero su palabra no. Entonces sí hay verdad absoluta. Así que hay muchas cosas que sagazmente se han ido metiendo. Que ya tú estampas, ya este es tu novio, tu novia y te vas a casar, así que puedes tener sexo antes, de todas maneras después se van a casar. Pureza en el matrimonio, pureza y santidad en el noviazgo. Eso no puede ser natural para la iglesia, aunque para el mundo no sea. No es para la iglesia. Y para de contar, por eso hoy el llamado de iglesia es: nacimos de nuevo para vivir en agradar al Señor todos los días de nuestra vida. Porque aunque en nuestra condición humana nos equivocamos, el pecado para nosotros no es algo natural ni una práctica que la deseamos, sino que la rechazamos y por causa de nuestras debilidades fallamos, pero inmediatamente vamos a la gracia perfecta, reconociendo y pidiendo perdón para ser restituido. Y solo en Cristo Jesús está esa gracia perfecta que nos levanta, que nos perdona, que nos limpia y que nos direcciona en nuestro diario andar. Por eso quiero que canten conmigo esta canción. El grupo ha preparado para cantar. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente y más que suficiente. Jesucristo es el gran yo soy, el eterno. Él es el eterno. Corazones. Y lo sepa puede cantarlo. Saciable soy. Hasta que conoce a su Salvador. Te conoce tal y como eres. Con brazos abiertos
has apartado del Señor, si sabes que le has fallado, es un buen momento para que hoy te reconcilies con el Señor. Si viniste por primera vez y ya has entendido que no puedes llevar una vida pensando que si vienes a un lugar es suficiente, no. Más que eso, Cristo necesita que tú le entregues tu vida. Así que si en esta hora tú reconoces eso y necesitas y crees que necesitas al Salvador, ríndele tu vida en esta hora. Y para ello quiero dar solo el espacio para que allí donde tú estás le pidas perdón, te acerques a Él. Si estás luchando con una área de tu vida que estás peleando y no quieres, hoy entrégale esa área de tu vida al Señor y dile: Señor, no puedo, te la rindo, te la entrego. Vamos, háblale ya al Señor. Habla con Él mientras cantamos. Él nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Levanta tu mano que en esta mañana cree que el Señor es todopoderoso, hacedor de milagros, de maravillas. Levanta tu mano. Y si viniste enfermo allí donde estás ahora, en el nombre de Jesucristo, reciba ahora un milagro, reciba sanidad. Se va la enfermedad porque Jesucristo basta, porque Jesucristo es más que suficiente, porque Jesucristo es el todopoderoso. Toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que está perturbando tu salud ahora, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, aleluya. Y declaramos conforme tu palabra lo dice: por tu llaga fuimos curados, en la cruz llevaste todas nuestras enfermedades y tú nos hiciste libres para gloria de tu nombre. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos aplaudiendo y declaramos: agua que al beber nunca más tendremos sed? Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Vamos a decir esta última parte. Escúchalo. Y esperanza fiel. En su amor confiamos. En su amor confiamos. Hay descanso en él. Aplaudamos al que tiene todo el poder de la historia. Dios bendiga.